Dios te bendiga, amigo televidente. Estamos de nuevo en nuestro programa Verdad y Libertad para traer el bendito mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a meditar en el primer libro de Reyes, capítulo 19, donde el texto bíblico nos ilustra la huida del profeta Elías a Horeb. Y dice la Biblia de esta manera: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan a los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. El poderoso profeta Elías, quizás el profeta más grandioso del Antiguo Testamento en cuanto a la ocurrencia de milagros, estaba enfrentando un momento difícil. Unos días antes, el profeta Elías había tenido una poderosa victoria sobre 400 profetas de Baal, 400 profetas satánicos, diabólicos, que se enfrentaron con él con el propósito de demostrar quién era el Dios verdadero. Amados televidentes, hay que estar muy seguro de cuál es el Dios que está sobre nosotros para poder enfrentar un conflicto tan desigual. 400 contra uno solo es bastante desigual esa batalla. Pero amados, en el nombre de Jehová de los ejércitos, Elías invocó a Dios y Dios respondió, librando una victoria contundente sobre estos 400 falsos profetas y condenando a muerte a estos profetas en una forma contundente y gloriosa. Dice la Biblia que Elías mismo los prendió y luego los llevó al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Ponte a pensar lo que significa degollar a 400 personas. Aún físicamente es un trabajo desgastante. Y a continuación de esta gran victoria que el profeta Elías había enfrentado, había ganado, se dirigió al rey Acab para decirle: come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Después de 3 años y medio de sequía, en medio de una postración casi total de Israel como nación castigada por el juicio de Dios, viene un profeta de Dios que acababa de tener una victoria también gloriosa, y nuevamente el poder de Dios respalda la palabra que sale de la boca de este hombre. Y así como él lo anunció, tomando como referencia única una pequeña nubecita que se vio allá lejos en el horizonte, Elías fue capaz de decir: corre, porque ya viene lluvia grande. Eso es tener fe. Eso es tener la seguridad plena de que el poder de Dios reposa sobre uno. Y tal cual el profeta lo dijo, así fue. Acab tuvo que correr porque de la nada se formó una lluvia torrencial que prácticamente inundó toda la campiña de Israel, que había estado seca por 3 años y medio. Está claro, Dios estaba con el profeta Elías. Dios lo respaldaba. Dios le había dado una unción poderosa de tal manera que lo que el profeta pedía, Dios se lo daba en una forma incondicional. ¡Qué precioso! Cualquiera podría pensar que un hombre de Dios nunca va a poder llegar a experimentar momentos de debilidad, de angustia, de desesperación y de desconsuelo grande. Es que, amados,
aún los grandes hombres de Dios, como el profeta Elías, dice más adelante la Biblia en el Nuevo Testamento que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. No era un hombre diferente a ti o a mí. Era un hombre que verdaderamente se sentía atraído y dominado por el pecado. Era un hombre que tenía lucha contra sus pensamientos, lucha contra su carne, tenía lucha contra el mundo y aún más tenía lucha fuerte contra las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Pero Elías sabía claramente que la vida de un hombre de Dios definitivamente es una vida de guerra, es una vida de batalla, es una vida de conflicto continuo contra las fuerzas poderosas que nos impiden avanzar en dirección de la conquista que Dios quiere que realicemos. De la misma manera que el profeta Elías, nosotros nos damos cuenta también que nosotros como cristianos, como creyentes en Jesucristo, estamos en línea de batalla. Si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente hemos abrazado la fe cristiana, no podemos esquivar esa realidad de que estamos llamados a la guerra. La vida del cristiano verdadero debe ser una vida de guerra. Ya basta de tanta postración espiritual en la que Satanás nos tiene acomodados en los sillones de los templos, acudiendo a los cultos domingo a domingo, pensando que ese es el verdadero cristianismo. No te equivoques, mi amigo. Cristo viene pronto y va a demandar esa conducta mediocre, esa conducta acomodada a los placeres terrenales que más parece una iglesia mundana que una iglesia gloriosa, santificada por la bendita sangre del Cordero. Quizás es dura esta palabra, pero es la realidad. Si la iglesia por la que viene Cristo es sin mancha y sin arruga, las únicas manchas que nos van a quitar las manchas del mundo son las manchas de la sangre del Cordero, que es la que verdaderamente limpia nuestras vestiduras. Y tenemos que pelear la batalla, tenemos que enfrentarnos a este conflicto real que Jesucristo mismo en la cruz del Calvario ganó. Porque lo que Jesucristo libró en la cruz del Calvario, mi amigo, fue una batalla. Y Él la ganó. La ganó a costa de entregar su vida. Por eso, mi amado, tenemos que darnos cuenta que el Señor está interesado que nosotros peleemos la batalla de la fe. ¿Se acuerda la segunda carta de Pablo a Timoteo? Cuando ya al final de su ministerio, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla. El apóstol Pablo sí entendió lo que era el verdadero sentido de la vida cristiana. Sí entendió que había que pelear día a día, momento a momento, sí, contra las fuerzas que se oponen al avance del evangelio sobre la tierra. Una iglesia acomodada, una iglesia que no quiere batallar, es una iglesia simplemente que no conquista, es una iglesia que no tiene visión de eternidad, es una iglesia que está, es decir, acomodada religiosamente a formas y ritos evangélicos modernos, pero que no le dan una identidad de verdadera cristiandad. El cristiano verdadero pelea. El cristiano verdadero se siente desafiado. El cristiano verdadero tiene una visión más allá de lo terrenal. El cristiano verdadero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas aquí en la tierra simplemente vendrán por añadidura, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto es que la iglesia no está experimentando ningún desgaste, ningún cansancio. El ejemplo del profeta Elías nos muestra lo que es la vida de un guerrero espiritual. Y amigo, yo te voy a desafiar este día con este mensaje, porque voy a entender por la palabra de Dios, por la guianza del Espíritu Santo, que vas a aceptar este desafío de enfrentarte a la guerra espiritual, a la guerra contra el mundo, a la guerra contra la carne. Porque es cierto, Dios nos manda a la guerra, pero Dios nos ofrece también asistencia en medio de las batallas. Solo el que pelea la batalla, solo el que enfrenta el conflicto ve la misericordia de Dios y el poder de Dios asistiéndolo en el momento más difícil de la batalla. Ponte a pensar, mi amigo, el profeta Elías, en medio de su gran batalla contra los 400 de Baal, ¿cómo se habrá sentido él? Oye, lo que tuvo que hacer para preparar su holocausto. No sé si te alcanzas a pensar lo que significa partir un buey en pedazos y acomodarlos en un altar y llenar con agua, ¿sí? La poca agua que había, ¿sí? El holocausto para empaparlo. Todo eso reclama un gran esfuerzo físico.
Pero además de eso, Elías habrá estado pensando, ¿y si Dios no me respondiera? ¿Y si de verdad Dios va a permitir que este sea mi último momento en la vida? Porque Elías sabía que se estaba jugando la vida. Eso trae también desgaste emocional, trae desgaste para el alma, porque puede uno enfrentar ese conflicto, esa duda de si Dios verdaderamente va a responder. Sin embargo, caminó por fe y levantó finalmente sus manos y le dijo: Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero, derrama tu poder sobre este holocausto. Y Dios le respondió, y dice la Biblia que el holocausto fue consumido en una forma total, incluyendo el agua con que lo habían empapado. Es que, amados hermanos, amigo, Dios es poderoso, y el poder de Dios se manifiesta cuando tú y yo peleamos la batalla. No hay cosa peor, no hay cosa más triste para un verdadero creyente en Jesucristo que esquivar la batalla, que rehuir de la batalla, que negarse a pelear la batalla. Amado, el que no pelea la batalla no ve los milagros de Dios. El que quiere vivir un cristianismo acomodado no puede ver la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en el rigor de la batalla. Por eso te animo, mi amigo, mi hermano, pelea la batalla de la fe. Dios te va a asistir. ¿Quieres ver verdaderamente el poder de Dios en tu vida? Pelea la batalla. Pelea la batalla. Es más, si no la quieres pelear, el enemigo, ¿sabes lo que va a hacer? Te va a poner un sedante. Te va a dar sopor espiritual y te va a decir: no, mi amigo, quédate sentado, que allá están peleando los pastores, los misioneros, los evangelistas. Ellos son los guerreros, tú no. Ve, te conformas con el culto de domingo. Te conformas con el servicio medio mediocre que haces en tu iglesia. Y así estás tranquilo. Y así pasan los años dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sin salir a enfrentar la batalla que está fuera de los templos, la batalla que se está dando en el mundo. ¿Sabes qué? Satanás está siendo un guerrero mucho más eficaz que la iglesia. Tiene lleno el infierno de almas que él ha conquistado, porque él sí pelea la batalla para llevar a la humanidad, a muchos hombres y mujeres al infierno. Algunos teólogos dicen: hay más almas en el infierno que en el cielo, y es cierto. ¿Por qué? Porque quizás es mejor el obrero que el infierno ha puesto, que los obreros que Dios ha puesto para ganarle la batalla a Satanás. Y sin embargo, nosotros deberíamos de tener el cielo repleto de almas, porque la victoria de nuestra causa ya fue ganada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible que un ejército victorioso tenga tan poco fruto? Es porque no peleamos la batalla de la fe. Y aquí vemos el ejemplo de un guerrero de Dios, el profeta Elías. Es cierto, había visto gran victoria, había llovido, había derrotado a los 400 profetas de Baal, pero finalmente llegó el cansancio espiritual para él, llegó el agotamiento, llegó el momento en que vino el desaliento también en la vida de este hombre de Dios. Y amados, pero el hombre de Dios puede llegar a un momento en que le dice: basta ya, oh Jehová, basta ya, oh Jehová, porque no soy yo mejor que mis padres. Quítame la vida. Un verdadero soldado llegando a decir eso, cualquiera diría: qué bárbaro Elías. No, mi amado, era de carne y huesos como nosotros. Era un hombre sujeto a las aflicciones, a las necesidades. Le daba hambre, le daba sueño. Por eso es que el profeta humildemente reconoció, como parte de la búsqueda de su descanso espiritual, reconoció primeramente su cansancio físico. Había habido un gran cansancio físico para este hombre. Oiga, corrió una distancia quizás de unos 10 kilómetros delante del rey Acab. El rey iba en su carruaje, pero el profeta iba corriendo delante de él para escapar de la lluvia. Solamente correr 10 kilómetros es bastante cansancio. Yo creo que ninguno de nosotros aguantaría ni siquiera una cuadra corriendo. Pero eso, además del cansancio que le dio enfrentar la batalla contra los profetas falsos, amados, el hombre reconoció su debilidad física, reconoció su cansancio emocional. Amados, cuando el cuerpo se cansa, el alma también se debilita. Es bien difícil que uno se mantenga firme, fuerte, en condiciones después de una batalla. Aunque haya habido victoria, siempre queda cansancio.
Y Dios lo que quiere es refrigerarnos en esos momentos de cansancio. Hay que procurar encontrar el descanso en Dios y no en nosotros. Lo que hizo Elías es correr para salvar su vida. No intentes salvar tu vida por ti mismo. Hay un Salvador que ya pagó con su vida para darnos ese rescate, que es Cristo Jesús. Pero aquí el profeta, en medio de su turbación de alma, en medio de su turbación espiritual, en medio de su cansancio físico, sintió que ya no podía más y lo único que se le ocurrió hacer fue levantarse y correr para salvar su vida. No se resuelve un problema, mi amigo. No se resuelve, no se soluciona nada huyendo del problema. El problema hay que enfrentarlo, hay que reconocer la realidad que estamos enfrentando y ponerla delante de Dios. Porque si no, te va a pasar lo mismo que le pasó al gran profeta Elías. Vas a desear morirte. ¿Cuánta gente enfrenta grandes conflictos de cualquier naturaleza en su vida? Y como solución buscan la muerte, buscan morirse. Toda persona que se suicida es simplemente porque quiso buscar su socorro en él mismo y no creyó que había un socorro mejor, mayor, eficaz en Dios que lo podía sacar adelante de su situación difícil. Amigo cristiano, amigo que peleas la batalla de la fe, en tus momentos de debilidad está Dios Todopoderoso que te va a asistir, que te va a dar descanso, que te va a dar refrigerio, que te va a sustentar en medio de esas amarguras resultantes de la gravedad de las batallas que has enfrentado. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando sentado en su trono. Dios no ha perdido una gota de su poder ni de su amor. Ahí está la mano de Dios extendida en favor tuyo. Él sabe quiénes son los que pelean su batalla. Y Él se complace en asistir a aquellos que, débiles por la batalla, necesitan ahora el socorro divino. ¿Cómo quiere Dios darnos ese descanso espiritual? Amado, no te olvides que eres hijo de Dios. Nosotros como padres atendemos las necesidades de nuestros hijos. ¿Acaso las ignoramos? ¿Acaso no somos nosotros los primeros interesados en ayudar a nuestros hijos en sus necesidades? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a aquellos que se lo pidan? Dice la Biblia que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Tenemos un Padre verdadero, un Padre real, un Padre al cual nosotros clamamos, Abba Padre, dice la Biblia, y Él está complacido y atento a respondernos en esos momentos en los que sentimos que ya no podemos más. Si todos llegamos al límite, mi amigo, nadie es Superman aquí en la tierra. Superman es un personaje ficticio de fantasía, pero nosotros los seres humanos nos cansamos por mucha capacidad, por mucha inteligencia y talentos que Dios nos haya dado. Amados, somos seres humanos y llegamos al límite. Y cuando llegamos al límite, solamente Dios es capaz de traernos la provisión y el sustento material en una forma milagrosa. Es que tenemos que reconocer que tenemos un Dios sobrenatural y que es un Dios que se manifiesta a través de los milagros. Tienes que esperar un milagro en tu vida. Elías se quedó dormido. ¿Y sabes lo que vino cuando él se rindió? Esa condición de quedarse dormido es simplemente decir, ya no puedo más. Si me vas a matar dormido, llévame ya, pero ya no aguanto. Y en vez de enviarle Dios la muerte que el profeta pedía, ¿sabes qué le envió? Le envió un ángel que le tocara, un ángel que le dio de comer. Tuvo el socorro milagroso, sobrenatural, poderoso, eficaz, que funciona y que de verdad, amado, es decir, trae un sustento pleno al alma, porque la presencia de Dios nos nutre completamente todos nuestros vacíos. Sí, amado, Dios es el primer interesado en ayudarnos a la hora de estar cansados, en medio de nuestra debilidad. Ahí está Dios, solo levanta tus ojos a Él y Él te va a asistir como buen padre que es.
Lo que pasa, amigo, es que muchas veces nosotros queremos aún recibir de Dios el sustento como nosotros queremos recibirlo. Aprende a recibir de Dios el sustento como Él lo está enviando. Y el sustento que Dios envía, como Él dice, es el mejor sustento. Mira, te voy a decir cómo fue que sustentó Dios a este profeta Elías. Un gran hombre de Dios que había librado batallas gloriosas para el Señor. ¿Sabes cómo le envió sustento? No lo envió a un hotel de 5 estrellas. No lo envió a descansar en una cama confortable. Lo que Dios le dio al profeta Elías es descanso debajo del enebro. Lo puso a dormir debajo de un árbol. Simplemente lo puso a dormir en el suelo. Pero el descanso que estaba recibiendo era el descanso de Dios. Y lo que le dio de comer era una torta cocida sobre el fuego. Y le dio una vasija de agua. Amado, pan y agua y dormir en el suelo fue el descanso de Dios para este siervo. Pero a cualquiera que no ande en la visión de Dios, le va a parecer que a Dios se le ha pasado la mano. Algunos pueden entender el sustento de Dios hasta como maltrato. No es suficiente. Le podemos aún reclamar a Dios y decirle: oh, para eso te he servido tanto, Señor, para que me vengas a pagar con una torta de pan cocida al fuego, para que me des simplemente agua. Amados hermanos, pero el sustento de Dios es el sustento perfecto. Y es suficiente, fue suficiente para fortalecer poderosamente a este profeta. Hay que tomar la provisión que Dios nos está enviando y recibirla con gratitud, porque todo lo que Dios está enviando a tu vida o a mi vida, tenemos que tomarlo con un corazón plenamente agradecido. ¿Cómo estás tú recibiendo este descanso espiritual? Tiene que haber gratitud, tiene que haber reconocimiento del profundo valor que tienen las obras de Dios sobre sus hijos, para poder verdaderamente vivir una vida plena y abundante. ¿Qué más da? ¿Qué más da recibir el sustento que a la carne no le gusta, pero que sí sustenta con abundancia el espíritu? Amados, el Señor Jesús dijo que todo aquel que quiera ser su discípulo tiene que tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo y seguirlo. Amados, es que si quieres ver grandes victorias de Dios, tienes que aceptar el proceso y la manera de Dios como Él dice. Dios es el que manda. Nosotros simplemente caminamos bajo su visión y supervisión. Esa es la clave del éxito para tener descanso espiritual en los momentos difíciles que hay en la vida. Dios sabe qué es lo que tú y yo necesitamos, pero a veces la carne quiere buscar su satisfacción a su manera. Recuerda que la carne miente. La carne sencillamente a la hora de terminar esta vida se va al sepulcro. ¿Por qué le vamos a conceder a la carne todas sus satisfacciones? Mejor acepta la satisfacción y el descanso que viene del cielo. Ese es el que funciona. Ese es el que da poder. Mira, con esa comida tan frugal, el profeta se levantó, bebió y se fortaleció y caminó 40 días hasta el monte de Horeb. De Beerseba hasta Horeb hay 1600 kilómetros. Se hacen en 40 días y es desierto. Cualquiera podría decir: Señor, ¿cómo te he servido y me pones a caminar 40 días en el desierto? Pero era el camino de la victoria nueva que iba a seguir viendo este profeta. Es que, amados, si quieres ver cosas gloriosas de parte de Dios, acepta transitar por el camino angosto. Así se reciben las bendiciones de Dios, con esperanza, con la seguridad plena de que Dios en el momento necesario va a responder. ¿Cómo? No sabemos. Por eso se llama fe. Si tú y yo supiéramos, ¿cuál necesidad tendríamos de la fe? Pero la gracia y el poder se manifiestan cuando hay fe. Cuando sin ver nada, nosotros creemos todo. Por eso, mi amigo, hablemos con Dios, dejemos de hablar con el diablo, porque el diablo es un mal consejero, es un perverso que no quiere que tú descanses, es un ser creado para tu destrucción, para tu aflicción, para la tortura espiritual, moral y aún corporal. Por eso te pido, acepta el descanso que solo en Cristo se puede dar.
Pero el descanso de Dios está ilustrado plenamente aquí en la vida del profeta Elías. No es como la carne quiere, pero es el descanso real, el descanso que funciona. Amados, ya es hora de que como iglesia enfrentemos esta batalla espiritual. Porque aunque la batalla nos cueste la vida, amados, Dios sabrá siempre cómo sustentarnos en una forma eficaz hasta el último momento. Y si morimos, pues para Él morimos y vamos con Él. La verdad no perdemos, no hay batalla perdida. Puede ser que se nos demande el precio de nuestra propia vida. Pero si solo quedamos heridos en batalla, en nuestras heridas también Dios nos va a visitar y nos va a consolar. Pero pelea la batalla, hermano. Ya es hora, ya falta tan poco para que Cristo venga, que no es posible que sigamos como iglesia con esa bendita esperanza del regreso de Cristo y nosotros acomodados sin pelear la batalla. Por eso te pido, enfrenta la batalla con la seguridad de que Dios en su momento te va a dar siempre, siempre el descanso espiritual que tú y yo necesitamos para seguir caminando por fe lo que nos quede de vida. Vamos a orar. Buen Señor y Padre bueno, te doy gracias porque nos has permitido traer un nuevo mensaje a tu pueblo hoy. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocer la clase de vida que quieres que vivamos como cristianos. Que no nos perdamos, que no nos extraviemos, que no tengamos una visión equivocada, una visión religiosa de lo que es el cristianismo. Que reconozcamos que el verdadero cristianismo, Señor, significa pelear una batalla para el resto de nuestros días. Señor mío, y que tú nos vas a sustentar en los momentos más duros, más difíciles de la batalla. Ahí estará tu mano poderosa, asistiéndonos con amor y con oportunidad. Te pido, Señor, que seamos un pueblo dispuesto a pagar el precio. Porque, Señor, largo camino nos espera. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Y queremos ser nosotros esos soldados, dispuestos a pelear la batalla hasta el último día, Señor. Porque si nos toca morir, queremos morir con las botas puestas. Padre, porque así lo hiciste tú. En la cruz del Calvario, Señor, en la cruz, tú pagaste con tu sangre, con tu vida, Señor, para redimirnos del pecado y de la condenación. Por eso, Señor, te pido que nosotros seamos, Señor, revestidos de ese entendimiento y de esa capacidad sobrenatural para pelear la batalla de la fe y para estar seguros de que tu asistencia divina en medio de lo más cruento de esta batalla estará ahí para sacarnos adelante y en victoria, porque queremos vivir así, Señor, glorificando tu precioso nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar.